Hola amores, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Seila Carrasco, cantante. Bienvenidos al canal Reaccionando a Cantantes, Analizando a Cantantes. En esta ocasión, como ya habéis visto en la miniatura, vamos a reaccionar, vamos a analizar siempre dentro de mis conocimientos a la banda Cuisillos. Me habéis pedido muchísimo esta banda, ¿de acuerdo? Bueno, por lo que he podido un poquito investigar, ¿vale? Y por lo que he podido mirar en alguno de sus vídeos, que están trajeados, ¿vale? Con el traje típico de indio, ¿no? Que me parece una cosa excepcional, ¿vale? Para no perder esas raíces que tienen. Así que vamos a reaccionarlos con Adiós, amor, adiós, pero sabéis que yo siempre cuando introduzco un cantante, grupo, solista en el canal, necesito saber algo más de ellos. Así que vamos a investigar un poquito más de ellos en Wikipedia y ahora mismo vengo. Vamos allá. El nombre de Cuisillos tiene un significado ligado a nuestras raíces. Cu viene de la palabra maya cu, que significa sagrado. Sillos, pequeñas pirámides. Cuisillos, lugar de pequeñas pirámides sagradas. En 1987, Cuisillos surgió a partir de una iniciativa del señor Arturo Macías, quien los invitó siendo aún pequeños la mayoría a formar una organización musical. Sus primeras tocadas son en los pueblos y lugares cercanos, acompañando desfiles y eventos festivos o religiosos. Empezando de cero y haciendo grandes sacrificios, fueron comprando los instrumentos que les hacían falta. A principios de los 90, inician a buscar disqueras. En una de sus primeras grabaciones comienzan a probar suerte. 14 son originarios de Cuisillos, Jalisco. Uno es de Guadalajara, 2 de Culiacán, Sinaloa, uno de Zocoalco, de Torres y uno más de Cajititlán, Jalisco. El estilo de Cuisillos es ampliamente reconocido, tanto en su romanticismo como en su forma de tocar las cumbias y su música de vanguardia dentro del movimiento. En sus discos han incluido temas de mensajes con el propósito de fomentar la conciencia a través de la alegría, del sentimiento que nos provoca la música. Sus canciones han sido sobre diferentes aspectos importantes para el ser humano, como son la drogadicción, la ecología, formar un mundo nuevo, las madres solteras, los inmigrantes, el cariño a la madre, entre otros. Su vestuario, Cuisillos opina: nuestro vestuario es parte de nuestra historia y el reconocimiento de nuestros antepasados. Vestir nuestro traje de indio es un orgullo y al usarlo sentimos una emoción muy especial. Los apaches fueron parte de México y Estados Unidos, ya que no existían las fronteras actuales, por lo que nos sentimos ligados a los indios de México como a los de Norteamérica. Discografía. En 1989, Tengo mi novia en Cuisillos. En 1992, 15 superéxitos. En 1993, El perro aguayo. En 1994, Las mil y una noches. En 1995, Déjate llevar. En 1996, Cómo sufro. En 1997, Te amo. En 1998, Acuérdate de mí. En 1999, A veces lloro. En 1999, Hasta la eternidad. En el 2000, Despertando una leyenda. En el 2001, Puras rancheras. En el 2001, Nuevos horizontes. En el 2002, Homenaje a Joan Sebastián. En el 2002, No voy a llorar. En el 2003, Corazón. En el 2004, Más allá de la nada. En el 2004, Luz y vida del nuevo milenio. En el 2005, El concierto del amor. En el 2005, Descontrolado. En el 2006, Rancherismo. En el 2006, Amor gitano. En el 2007, Mil heridas. En el 2008, Vive y deja vivir. En el 2009, Vientos de cambios. En el 2010, Caricias compradas. En el 2011, Para siempre. 2012, Fin y principio de una era. En el 2014, Te esperaré. En el 2014, Siempre amor. El 2015, Cerveza. En el 2015, Por siempre románticos. En el 2016, Dos botellas. En el 2016, Utilízame, tenías razón. En el 2017, No más olvídame, ¿ahora qué hago? Y te extraño. En el 2018, México es mi selección. Ella baila sola y Navidad sin ti. Así que ya sabemos un poquito más.
Sabemos un poquito más de la banda Cuisillos, que me habéis pedido muchísimo esta banda. Llevo una racha extraordinaria de bandas, pero tengo que reconocer también que contra más escucho banda, género de banda, más me gusta. Pero bueno, a ver, que analizaremos muchísimas más cosas y veremos más cosas en el canal y sobre todo descubriré más cosas en el canal, porque para eso también está el canal, para yo descubrir pues diferentes cantantes, diferentes grupos, solistas y demás. Así que nada, vamos a empezar con banda Cuisillo, no sin antes recordaros que por problemas de copyright hay que ir parando el vídeo, ¿de acuerdo? Dicho esto, tenéis abajito mis redes sociales donde os podéis poner en contacto conmigo para todo lo que necesitéis. Ahí también podéis seguirme, ¿de acuerdo? Ahí veréis mi día a día, ¿vale? Procuro estar al día de todo en las otras redes sociales. ¿Qué más? Si os gusta el contenido, por favor, suscribiros al canal, que es totalmente gratuito. Vuestras suscripciones, vuestros comentarios, vuestros likes, vuestros dislikes ayudan a que el canal continúe en crecimiento. Así que, por favor, os lo pido, suscribiros al canal, que es completamente gratis, no conlleva nada. Y sobre todo, si os gusta reír, llorar, bailar, pasarlo bien, este es vuestro canal. O sea, así de claro. Aunque me veáis solo en una reacción, os invito a que veáis más reacciones mías, sea que me conozcáis un poquito más, ¿de acuerdo? Vamos allá con banda Cuisillos y Adiós Amor, Adiós, en vivo desde el Auditorio Tex-Mex en el 2021, o sea, relativamente poquito. Vamos allá. Algo se ha acoplado por ahí. Algo se acopla por ahí, pero es normal, ¿vale? Es en vivo, es normal, es lógico que existan estos fallos, es algo normalísimo. Así que, claro, es que cuando cantamos en vivo, pues es lo que toca, ¿no? Que un instrumento, el micrófono de un instrumento se puede acoplar, tu micrófono mismo se puede acoplar con el retorno que tienes en los cascos, delante, en fin, puede pasar. Solo el viento que viene y que va. Uy, qué voz más bonita. O sea, me recuerda muchísimo a la era navideña. No sé, me recuerda muchísimo a la era navideña. No sé de qué va la letra, ¿de acuerdo? Luego la tendré, evidentemente, que leer, ¿vale? El título como tal no tiene que ver nada con lo que acabamos o sea, con lo que acabo de decir, ¿de acuerdo? No tiene nada que ver, pero no sé, ese timbre, solo el tiempo, na, na. No sé, me ha venido el tono como de Navidad, ¿no? Bueno, este chico que imagino que será uno de los cantantes porque creo que a lo mejor cantarán varios, ¿de acuerdo? Ya lo iremos viendo porque yo sabéis que voy desarrollando la reacción conforme voy pues viendo la reacción, ¿no? No he visto el vídeo previo, ¿de acuerdo? No lo he visto, es la primera vez que lo veo con vosotros, lo cual me dejasteis en comentarios que reaccionara a ellos que llevaban los trajes de indio, ¿no? Que iban caracterizados con los trajes de indio y demás. Y la verdad es que me pareció muy curioso, digo, los tengo que ver en el canal. Pero sí, tiene una voz muy bonita este chico porque además es que la tiene muy suave, con mucho aire cantando, ¿vale? Le he escuchado un vibrato estupendo, muy, muy, muy bonito. Nada que ver con cualquiera de las bandas que hemos visto en el canal. Nada que ver. Sabrá Mm. que ahora me iré. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué cosa más bonita, por favor! Qué cosa más bonita, pero además es que fijaros una cosa, o sea, sí, a ver, el género banda, partiendo de la base que yo no he visto ninguna banda, ¿vale? Que tenga coros como tal. ¿Vale? Coros, que hacen coros, los que tocan, por ejemplo, la trompeta, los que tocan el trombón, los que tocan tal, hacen coros, ¿vale? Pero coristas como tal, que yo recuerde, cuidado, no he visto en ninguna banda, pero estos coros son preciosos y la voz del chico es extraordinaria. Es extraordinaria, o sea, extraordinaria porque además tiene mucha dulzura al cantar, tiene mucha dulzura. Vamos a seguir. Por favor, no llores, mi amor.
Wow, pero es que además hace una transición de una voz, por favor, no me llores, mi amor. Empieza con una voz de pecho extraordinaria y hace una transición a una voz de cabeza que es totalmente extraordinaria. No se le nota nada esa transición que hace, ¿de acuerdo? Hay cantantes que se nota la transición. Muchas veces, de hecho, hay cantantes que se callan y empiezan ya de cabeza directamente, pero es precioso, ¿eh? Es precioso. Que mi corazón sufrirá. Ahí se le ha escuchado un pequeño flip, ¿vale? Un pequeño flip. Y sigue con esa voz muy dulce. Me encanta su voz. O sea, me gusta muchísimo su voz. Su voz es muy dulce. Te acaricia muchísimo la voz que tiene. Te acaricia. O sea, no sé cómo explicarlo. Es una cosa, es una cosa rara que sí, que me ha pasado alguna vez, pero sí que es cierto que me pasa con canciones, o sea, con artistas, cantantes, muy rara vez, ¿vale? Que es como que te apetece arrullarte, ¿no? No sé. Me transmite mucha serenidad, mucha paz. Adiós, amor, A ver, partiendo de la base que tengo los cascos a tope de power, o sea, tengo los cascos a tope, ¿vale? Pues el subidote que ha dado ahí, por el amor de Dios, me he quedado flipando. Me he quedado flipando. O sea, ya una voz totalmente de cabeza, ¿verdad? Pero además es que una voz bastante, bastante, bastante aguda, cuidado, bastante aguda. no sé si volveré. Wow, es que Siempre que me recuerdes, junto a ti yo ¡oh! estaré. Es que es precioso porque además fijaros una cosa, es totalmente diferente. Para mi gusto, ¿vale? Cuidado, para mi gusto es totalmente diferente. Banda Cuisillos, yo no sé. De hecho, yo no sé. Yo creo que es yo creo que es la primera que veo una banda con lo que es con instrumentos de cuerda, con coristas, o sea, no sé, me parece algo raro. Yo tenía el género banda como que muy, es mi mayor anhelo, que por cierto tenéis un cover en el canal de mi mayor anhelo. Pero sí, o sea, yo me imaginaba otra cosa, no sé. Me imaginaba otra cosa. También he de reconocer que México tiene infinidad, infinidad de lo que son bandas, estilos. Es que tiene un montón de cantantes, solistas. Es que hay un montón de cosas en México. Necesitaría 4 vidas para averiguar todo, todo de México, todo. Pero claro, vamos poco a poco. Adiós, amor, adiós. Pero es que Pero es que además abriendo la laringe de una manera que le sale una proyección brutal, ¿eh? O sea, es brutal la proyección que le sale. Adiós, amor, adiós. Es que abriendo la laringe, bajando el velo del paladar, que eso es súper importante para proyectar muy bien la voz y seguro, seguro, seguro que vocalizando muchísimo, ¿vale? Vocalizando muchísimo, se le nota. Adiós, amor, adiós. Es que se nota mucho ya simplemente por escucharlo, ¿vale? Tan solo te Uy. diré. Además es que tiene unos flips muy bonitos, sabe dónde sabe colocarlos perfectamente los flips. Que aunque yo esté muy lejos, en tu mente viviré. ¡Oh! ¡Oh! Es que es precioso, no me esperaba para nada, no me esperaba para nada esta clase de voz. De verdad os lo digo, o sea, como llevo ya tiempo mirando bandas en el canal, pues claro, pues evidentemente no te esperas que salga una, entre comillas, fuera de lo normal, ¿no? Como ya hemos visto casi todas, que son todas con vientos, son todas con tal, que no dudo de que esta tenga vientos, ¿vale? No lo dudo para nada. Pero esto ya que se le escuche con instrumentos de cuerda, con coristas y demás,
me parece excepcional. Y bueno, y evidentemente la vestimenta que tienen, o sea, la vestimenta que tienen es totalmente fuera de lo normal y fuera de lo común. Yo no conozco, bueno, no lo conocía ni a ellos, ¿vale? Y por eso no soy inculta, porque vosotros muchos no conocéis muchos cantantes españoles, pero bueno. em, no he conocido a otra banda que cante con los trajes de indios, o sea, con los trajes... no los he visto, la verdad, no los he visto. ¿Que habrá? Pues seguramente. ¿Que soy española y no me entero? Pues también, pues también. ¿Para qué no vamos a negar, no? ¿Para qué lo vamos a negar? Soy española, ¿qué queréis que os diga? Evidentemente, claro que tienen vientos, ¿vale? Como banda que es, ¿vale? Como banda que es. Pero ya os digo, me resultan muy, muy, muy auténticos. Esa es la palabra. Auténticos. Me resultan muy auténticos. No sé por qué, ¿vale? Imagino que será el cúmulo de todo, ¿vale? De los trajes, de que tienen coristas, de los vientos, o sea, de los vientos no, porque de normal el género banda tiene vientos, pero de cuerda, géneros, o sea, lo que es los instrumentos de cuerda, violines y todo eso, es que me resultan muy auténticos, me resultan muy auténticos. Veo el cielo y la luna brillar. Tiene un vibrato espectacular, o sea, espectacular. Totalmente, una dulzura cantando que es excepcional. No sé cómo se llama el cantante, ya me perdonaréis, porque como ya sabéis, pues hay cantantes que no los conozco, que es la primera vez que los introduzco en el canal. Y claro, pues como sabéis, pues tampoco soy pitonisa, ¿vale? Para saber todos los cantantes que hay en el mundo. Pero bueno, hay muchas veces hasta que incluso cuidado que os lo toméis y os ofendéis muchísimo, ¿eh? Porque no conozca a tal o no conozca a cual. A ver si vosotros conocéis a todos los cantantes españoles, cuidado, que conoceréis a la mitad de la mitad. Cuidado. Pero sí, en España también hay cantantes muy buenos, que por cierto he llegado a leer que no hay cantantes buenos en España, que para mí se pueden comer un mojón, ¿verdad? Directamente. Y nada, o sea, es que son espectaculares. Me parece algo como que muy, como que muy fuera de lo normal esta banda, ¿vale? Muy fuera de lo normal. Preciosos, cuidado, eso sí, preciosos. Y la voz del cantante es espectacular. O sea, y potencia, vamos, la del mundo entero. Con su luz Y es que tiene unos mi graves. camino guiará. Es que tiene también unos graves que son extraordinarios. Tiene unos graves que son extraordinarios. Me encanta muchísimo los trajes, ¿eh? De verdad. Mirar qué cosa más bonita. O sea, a ver, es que, bueno, y este de aquí atrás, que no lo veis muy bien, que por cierto os dejaré, siempre os lo dejo, el vídeo original aquí abajito en la cajita de información. Siempre tenéis el vídeo original de todos los artistas que voy reaccionando. Para que así no me digáis, es que no sé qué, es que paras mucho. Estás en un análisis, alma cándida. Estás en un análisis-reacción, alma cándida, ¿saben, no? O sea, si quieres escuchar el vídeo original, te vas al vídeo original, ¿saben, no? Pues eso. Entonces, bueno, me gustan muchísimo los trajes, me gustan muchísimo los trajes, sí que es verdad. Por las noches en mi soledad. Tiene mucha dulzura cantando y además es que regula muy bien el aire. Por las noches. Na, 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 na. Regula muy bien el aire. Claro, fijaros una cosa, yo no he cogido mucho aire tampoco, estoy sentada, pero él ha hecho toda la frase con esa misma inhalación de aire, es muy complicado, ¿vale? Pero, chapo. Chapo, me está gustando, me están gustando muchísimo. No podré mi dolor Uy. mitigar. ¡Uy!
Pero si es que mitigar, es que hace esos flips también, que sí, que los ha hecho anteriormente, pero sabe dónde meterlos exactamente. O sea, suenan, suenan, pero todos en general, en conjunto, suenan que son la repera, ¿vale? Son la repera totalmente. Se escuchan todos juntos que son la repera. Y esa, ya os digo, esa mezcla entre coros, entre instrumentos de cuerda, entre tal. Uy, me está gustando mucho, banda Cuisillos, me está gustando. Adiós, amor, adiós. Es que no me digáis. No sé si volveré. Es que no me digáis, o sea, no me digáis, adiós, amor, adiós. Evidentemente yo lo estoy haciendo, ¿vale? Con una voz muy aguda, ¿verdad? Na, 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 na. Hace ahí la transición que es espectacular. O sea, una transición del aparato fonador 1 al 2 que es brutal. Brutal, o sea, brutal. Me parece algo brutal. No sé, tengo entendido que las canciones de Banda Cuisillos duran como que bastante tiempo, porque también sé que tocan con instrumentos que son pues de allí, ¿no? Que yo desconozco aquí porque soy española, recuerdo otra vez, ¿vale? Entonces, yo desconozco, incluso de aquí de España desconozco instrumentos, cuidado, ¿eh? Y por eso no soy nada rarita, ¿vale? O sea, es que os pensáis que aquí soy una enciclopedia, pues no, no, la verdad es que no. Pero sí, tengo entendido que también tocan con instrumentos que son de allí típicos. Y la verdad es que, no sé, a ver cómo resulta en el canal y seguimos viendo algo más de ellos. Que me gusta verlos en directo, cuidado, ¿eh? Dejarme los links, cuidado, no me digáis, reacción a Banda Cuisillos tal, no me sirve, ¿vale? No voy a hacer caso a eso porque no me sirve. No me sirve porque cojo el vídeo que quiera, del año que quiera y demás. O sea, no me sirve, no me sirve. Yo quiero saber exactamente vuestras necesidades para saber a lo que tengo que reaccionar. Contra más pedida sea la canción en links, ¿vale? En los links que me dejéis en comentarios, pues seguiré reaccionando, ¿de acuerdo? Pero siempre links. Siempre que me recuerdes, junto a ti yo estaré. Estaré. Ese vibrato, ese estaré. Ese vibrato yo creo que es más laringio que otra cosa, es muy laringio. No le escucho ningún tuán ni nada, pero es que el tuán no es malo, ¿vale? Es algo que dices, pero ¿cómo va a cantar con la nariz? ¿Cómo va a cantar con tuán? A ver, vamos a centrarnos, ¿vale? Quien no conozca la técnica de tuán, ¿de acuerdo? La técnica de tuán, ¿vale? Es impostar la voz en la nariz. ¿Qué ocurre con eso? Que le da más brillo a la voz. No es nada malo. No es nada malo. O sea, nada malo. Muy lejos en tu mente. Es que es espectacular, espectacular. Los coros con la voz son espectaculares. La banda como tal es espectacular. O sea, la voz del cantante es espectacular. Juega con muchísimas cosas en la voz. Tiene flips, tiene vibratos, tiene melismas, tiene de todo en la voz. Es una voz muy suave, muy acariciable, muy... no sé, o sea, es que es muy apetecible de escuchar a diario esa voz. Es muy apetecible escucharla a diario, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, eso, queda poquito de vídeo. ¡Ay! ¡Ay! Por el amor de Dios, es que eso... Es que ese final además hay un melisma, se ha clavado un melisma que se ha quedado más ancho que largo. Melisma totalmente. Que pensáis que es muy fácil, ¿eh? Cuando yo os digo, mira un melisma, mira un vibrato, mira un tal. A ver, con ensayo, mirándolos, haciéndolos a diario, pues evidentemente claro que te salen, ¿vale? Porque no todo el mundo nace enseñado, ¿vale? Entonces te salen, te salen. Hay que saberlos meter en el momento exacto, a la hora exacta, en el lugar exacto. Y eso lo hace muy poca gente.
muy poca gente, pero sí, cada vez estoy descubriendo más cantantes que lo hacen y cada vez estoy descubriendo más cosas de, pues del género banda que me está impresionando, ¿eh? O sea, me está impresionando. Me gustan muchísimo. Y esta banda, sobre todo, que se le ha podido distinguir muchísimas cosas en la voz al cantante, es extraordinaria. En las otras no os digo tampoco que no haya distinguido nada, sino que muchas veces hay bandas que lo que es la letra te lleva la letra, te lleva la letra, pero claro, es un canal de reacción y análisis, ¿no? Entonces, bueno. Pues nada, amores míos, un besazo muy grande, me despido aquí. Esperando a que os haya gustado la reacción, análisis, esperando a que os lo hayáis pasado bien. Si queréis algún otro vídeo de banda Cuisillos, me lo dejáis en comentarios aquí abajito, que yo leo todos los comentarios, leo todo lo que me dejáis y leo sobre todo pues vuestras peticiones, ¿no? Y sobre todo vuestros links, porque si no hay links no puedo hacer nada, ¿vale? No hago caso omiso a esa petición, ¿no? Pero bueno, un besazo muy grande desde España, desde Zaragoza. Os quiero muchísimo. Gracias infinitas por estar siempre, 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 siempre conmigo de la mano y por no soltarme. Recordar, si os gusta el contenido, por favor, suscribiros al canal que es gratuito, por favor. Un besazo muy grande. ¡Mua! Chao. Se ha animado mi pajarito también a cantar. Chao.